Vamos a continuar con la simulación de nuestros eventos discretos. Solo como recapitulación, estamos haciendo la simulación de un cinema donde pues tenemos ciertos clientes que tienen dos opciones para poder comprar sus tickets. Pueden ir directamente donde están los cajeros y atienden de manera personal, o pueden moverse directamente hacia los cajeros automáticos. Un cliente, no, cuando llega, él claramente ya tiene en mente cuál es la sala a la que él va a querer entrar, ¿de acuerdo? Entonces, claramente las salas pues no pueden atender infinitos clientes, ya que estos se consideran también como elementos finitos o elementos contables que vamos a ir descontando de poco a poco a medida un cliente llegue comprando los tickets como tal, ¿no? También es bastante normal que pues, un cliente llegue no solamente comprando un ticket, sino que puede comprar más de uno, ¿no? Por lo cual en nuestra simulación nosotros estamos generando de que puedan comprar ya sea de uno o a cuatro o seis tickets, ¿de acuerdo? Todos esos valores claramente los vamos a colocar de manera aleatoria. En lo que habíamos hecho, ¿no? En la sesión anterior, pues habíamos creado las clases que nos van a ayudar a poder manipular con nuestro ambiente, con nuestros recursos, con nuestros containers, para poder darle vida a nuestra simulación. Entonces, por una parte tenemos lo que viene siendo la sala. La sala pues lo que define es el número de butacas que vamos a tener disponibles. En este caso lo vamos a manejar mediante un container para poder interactuar con él en la línea de tiempo. Vamos a tener el identificador de la sala, que pues para el tema de logs y para temas de analítica que nosotros querramos hacer sobre los eventos principales que se dispararon de nuestra simulación, podemos asignarle este ID como tal. Vamos a tener el cinema, que en este caso vienen siendo las salas, de acuerdo. Cuántos cajeros van a haber disponibles y cuántos cajeros automáticos van a haber disponibles también. En este caso, tanto el cajero y el cajero automático los estamos manejando también con un tipo de objeto especial de SymPy, al cual nosotros vamos a llamar resource, el que nosotros pues vamos a hacerle una petición para hacer toda la transacción comercial de la compra de los tickets como tal. Pues tenemos al cliente también, ¿no? Que es el que pues lleva una responsabilidad bastante importante, ya que aquí al ser objetos, pues recuerda de que un cliente, si bien es cierto, él sabe a qué sala va a querer atender. Aquí realmente hacemos como esa relación o esa referencia directa al objeto como tal, a los números de tickets, eh, cuántos tickets va a querer comprar, y aquí estamos haciendo de manera aleatoria si pues este cliente llega para poder comprar directo en sala o si se quiere ir directamente hacia un cajero automático. Y la clase que nos ayuda a arrancar la simulación, a hacer los primeros ajustes o las primeras configuraciones. Entre ellas, por ejemplo, aquí estamos creando todas las salas disponibles en el cinema. Hacemos la instancia del objeto del cinema también, la lista de todos los clientes a los cuales vamos a ir emulando. Y aquí está la función principal. No podríamos decir que esta es la función que arranca toda la simulación, porque pues empezamos a crear los clientes. Recuerda que a este punto, cuando creamos los clientes, las salas ya existen, razón por la cual perfectamente acá nosotros le podemos asignar una sala, ¿no? Recuerda que con random.choice podemos pues básicamente hacer esa selección aleatoria de una clase como tal. Luego aquí estamos colocando la cantidad de tickets que este cliente llega con la intención de querer comprar.
Y acá pues un pequeño log, un pequeño mensaje de cuando este cliente llega, a qué tiempo llega, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí pues empezamos, ¿no? a contar el tiempo, ¿no? Que el cliente uno llegó con un ticket, ¿no? para querer comprar en la sala 2, ¿no? y así sucesivamente. Y aquí pues podríamos ver que al final de la simulación pues tenemos 37 clientes que llegaron en un periodo de 2 horas. Recuerda que aquí estamos simulando de que el cliente llega prácticamente cliente por cliente, que tal vez no es la simulación más real, porque normalmente pues en un periodo del mismo minuto pueden llegar 3 4 5 clientes con necesidades distintas o con grupos distintos, por lo cual si quieres más adelante pues vamos agregando ese nivel de complejidad. Entonces a esta simulación definitivamente pues si quisiéramos como seguir analizando los eventos, ¿no? Porque una vez el cliente llega, el siguiente paso, ¿no? O el siguiente evento, si quieres, inclusive lo podríamos colocar acá, ¿no? Como cuáles son esos eventos, ¿no? El primer evento sería el cliente llega, ¿de acuerdo? Este va a ser como nuestro primer evento. Si quieres, esto lo podemos hacer un poco más grande también. No, el cliente llega. El segundo evento, no, el cliente solicita o hace la cola, podríamos decir, solicita ser atendido por un cajero, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el cliente llega y hace cola, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, el cliente solicita ser atendido por un cajero. Digamos que estos podrían ser, ¿no? Por el momento los dos primeros eventos. Digamos que prácticamente este primer evento de acá ya lo hemos simulado. El segundo evento donde el cliente solicita ser atendido por un cajero. El tercer evento podría ser el cliente es atendido y hace su transacción. ¿De acuerdo? Aquí le vamos a ir agregando en su momento un poco más de condicionales de acuerdo a esta sección de acá. Y por último, pues el cliente se va, ¿no? El cliente se va, ¿no? Entonces, digamos que estos pues vienen siendo los eventos principales de nuestra simulación. Entonces, ¿qué te parece si ahora agregamos esta parte de acá, ¿no? O este paso del evento discreto que nosotros queremos simular. Entonces, para poder hacer eso, dada la estructura que nosotros tenemos, pueda que para ti lo más obvio o lo más lógico sea continuar la simulación en esta función de acá. Y por supuesto que lo vamos a hacer de esta manera para que puedas ir viendo los distintos tipos de comportamientos que nuestra simulación va a ir teniendo dependiendo de cómo nosotros vayamos estructurando nuestro código, ¿de acuerdo? Entonces aquí para que vamos a decir, para que el cliente pues realmente quiera hacer esa solicitud de querer ser atendido, nuestro objeto del cliente se tiene que comunicar con el cinema. ¿De acuerdo? Ahora, ¿con quién se va a tener que comunicar? Pues se va a tener que comunicar con el cajero o con el cajero automático. Entonces, aquí claramente podríamos hacer esa decisión, ¿de acuerdo? De si nos vamos primero por un camino o si nos vamos después por el otro. Ahorita lo quiero simplificar, ¿de acuerdo? Para que tú vayas viendo poco a poco cómo va tomando forma nuestra simulación. Por lo cual, si quieres, ahorita enfoquémonos solamente en un tipo de resource, ¿no? Un tipo de petición que va a ser el cajero en general. Para poder hacer eso, de acuerdo, lo vamos a tener que hacer de la siguiente manera. Aquí vamos a colocar un with, ¿sí? Y aquí vamos a colocar, si me permites, voy a desactivar esto nuevamente.
Aquí vamos a colocar un with y aquí vamos a tener que, recuerda, acceder al cinema, porque el cinema, el objeto del cinema, en este caso es el que tiene la información del resource. Aquí un pequeño, vamos a decir, truco, tal vez, es que aquí nosotros podemos ir colocando un poco los tipos de datos también, ¿no? Para que los podamos reconocer, los atributos a los que pertenecen como tal. Eh, entonces, aquí vamos a hacer este with. Recuerda que aquí tenemos el cliente, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar with self.cinema.cajeros, ¿de acuerdo? .request, ¿de acuerdo? Entonces, en este request de acá, nosotros básicamente estamos diciéndole a el cajero, cualquiera que sea que esté disponible, que nos atiendan, ¿no? Entonces a esto le vamos a poner un alias y le vamos a colocar request. Una vez que ya hemos hecho esto de acá, vamos a colocar esa petición que estamos haciendo. Aquí recuerda que la clave es que cualquier interacción que nosotros hagamos, ¿no? Con los objetos de SymPy y querramos que estos sean como que colocados en la línea de tiempo para que se puedan identificar, lo vamos a hacer a través del yield. Aquí vamos a colocar yield request y con este yield request va a ser súper interesante. ¿Por qué? Imagínate que según nuestra simulación tenemos dos clientes, perdón, digamos, tenemos dos cajeros y llegan 4 clientes al mismo tiempo. El cliente 1 y el cliente 2, pues se les va a asignar al cajero 1 y al cajero 2. Van a hacer su proceso de hacer su request, ¿no? Cada uno de ellos. Y justo cuando llegue el cliente 3, ese cliente 3, cuando él haga su request, se va a quedar parada la simulación de ese cliente en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque nosotros a nivel de configuración estamos diciendo que solamente vamos a tener a 2 cajeros, por lo cual el tercero no va a poder ser atendido hasta que no se despache a uno de los clientes que habían llegado anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poco la magia que SymPy nos ayuda automáticamente a querer simular, como esos escenarios de que, bueno, pues me va a tocar esperar en la cola hasta que pues los cajeros despachen a los clientes que están haciendo la interacción con ellos como tal. Entonces, nuevamente, ¿no? Desde el momento que llega el cliente, ¿no? Que en este caso podría ser la instancia que estamos haciendo, hasta que realmente pase hasta la siguiente línea de código que estoy colocando en esta parte de acá, pues realmente pueda que pasen una buena cantidad de tiempo. Ahora, aquí podríamos colocar pues un par de prints, ¿no? Siempre para pues, ir entendiendo la línea de tiempo. Y acá vamos a colocar self.emp.now, ¿de acuerdo? 2 puntos. Y aquí podemos colocar el cliente. Aquí recuerda que aquí nomás tenemos el objeto del cliente, .id, ¿no? Inició ser atendido por el cajero. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, ¿no? Recuerda que esto puede ser como lo más lógico, ¿no? De que pueda suceder. Y acá, pues ahora lo que tocaría colocar es, pues, el tiempo promedio, podríamos decir, en cuanto un cajero atiende a un cliente, ¿no? Entonces, entre que el saludo, qué película te interesa ver,
que te muestra una pantalla, cuáles son las butacas disponibles, que el cliente selecciona, que pues le das tu tarjeta para que pague, etcétera, etcétera. Pues digamos que tranquilamente podrían pasar entre unos 7 a 11 minutos, ¿sí? Por lo cual aquí yo voy a colocar self.emp.timeout timeout y acá vamos a colocar nuestro random.runInt y vamos a decir nuevamente que esta transacción puede estar entre 7, ¿no? y 11 minutos. No vamos a decir en promedio que en esto pueda que despachen a este cliente de acá. Y aquí claramente pues podríamos colocar otro mensaje, ¿no? en el cual nos digan el cliente ya fue atendido. Ya fue atendido. ¿No? Que vendría siendo el evento de me voy. ¿No? Aquí ya terminó mi simulación, por lo cual ya me puedo ir como tal. Vamos a guardar esta sección de acá, ¿de acuerdo? Y vamos a probar. Claramente, pues si tenemos algún error, pues la idea es que lo podamos corregir también. Ok, entonces quiero que notes lo siguiente. Aquí nos dice que el cliente 1 llegó con 4 tickets, ¿no? para querer comprar en la sala 1, ¿no? En el mismo minuto 5 el cliente 1 inició a ser atendido por el cajero. En el minuto 12 el cliente 1 ya fue atendido. En el minuto 13 llegó el cliente 2, ¿no? por lo cual en el mismo minuto el cliente fue atendido y al minuto 21 el cliente 2 se fue. Luego pasaron 3 minutos para que llegara un cliente más. Al final, como puedes ver, la simulación termina y solamente son 11 clientes los que se atendieron, lo cual está un poco contrastante con los 37, 38 clientes que habíamos visto que potencialmente podían llegar, asumiendo de que, digamos, llegaban y ya tenían sus tickets y era una transacción un poco más directa. Pero déjame contarte que esto está sucediendo por la manera en cómo tenemos estructurado el código. Nuevamente lo hice un tanto intencional para que te quede un poco más claro a ti también la importancia de esta línea de código, de esta línea de código que tenemos en esta parte de acá, que es el process. El process al final lo que hace es como colocar la ejecución de funciones en paralelo, ¿de acuerdo? Y pues justamente entre lo que el cliente está siendo atendido puede hacer que en ese periodo de tiempo que está corriendo pueda que llegue otro cliente más, ¿sí? Que es justo lo que ahora ya no estamos capturando porque desde que el momento que arrancamos y creamos el cliente, toda su simulación está pasando dentro de una misma función, por lo cual nosotros ocuparíamos pues realmente colocar esta parte de que el cliente es atendido justamente en otra función, ¿no? O sea, hacer una función aparte y a esa función colocarla dentro de este process que viene siendo como el ejecutor de funciones en paralelo, ¿no? O sea, paralelamente van a estar sucediendo varias cosas en nuestra línea de tiempo. Entonces, aquí, ahorita por simplicidad, te podría decir que lo más fácil es meter esta función dentro de la clase del cliente que ya la habíamos creado. Otra, ¿no? que tal vez para ti pueda ser la más lógica por tema contextual del diseño de tus clases, es que el cinema que tenemos en esta parte de acá, haberlo separado, ¿no? O sea, realmente haber creado la clase de cajero, la clase de cajero automático, y que pues el evento de te estoy atendiendo realmente suceda un poco más dentro de cada una de esas clases, lo cual sería totalmente válido también, ¿no? Claramente hacer eso pues implicaría crear dos clases más esta,
y pues hacer un poco diferentes las relaciones como tal. Entonces te voy a dar un poco de flexibilidad de cómo quieras diseñar tus clases al final, ¿no? En todo caso, pues recuerda que aquí en el cliente, pues de una u otra manera nosotros tenemos la información de la sala, por ejemplo, a la que él quiere ir, y pues me bastaría con mandarle aquí cuál es la información del cine a la cual este cliente está entrando, ¿no? Entonces claramente él sabe la sala a la que quiere ir y solamente hay que darle el contexto también de a qué cine quiere ir. Al final del día, pues claramente en tu diagrama de clases, pues tú puedes decir, ¿no? Que un cliente atiende un cine, ¿no? Es un evento que va a suceder como en una relación de uno a uno, por lo cual, pues perfectamente también podríamos colocar esa relación del lado del cliente, ¿no? Recuerda que cuando hablamos de cardinalidades o de interacción de objetos, esa interacción puede suceder en ambas clases. Para esta simulación, con que lo mantengamos solamente en un lado, es más que suficiente. Entonces, aquí en el cliente hay que inyectarle cuál es el cine, ¿no? Que recuerda que aquí en la simulación el cine lo estamos creando acá, que viene siendo el cinema, y lo vamos a inyectar como un parámetro más al momento que estamos creando al cliente. Pues aquí claramente hacemos el log, ¿no? De cuando el cliente llega o cuando el cliente es creado como tal. Que esto también, no todo esto, todo esto de acá, pues lo vamos a mover a otra función, ¿no? Para que puedas ver ese efecto paralelo de cómo las funciones pueden estarse ejecutando mientras está sucediendo o mientras tenemos, por ejemplo, este timeout que teníamos, bueno, lo acabo de borrar, pero ese timeout que teníamos de que el cliente estaba siendo atendido, pero yo quiero que llegue otro cliente más acá, porque aquí recuerda que tenemos un ciclo infinito. Entonces estas funciones se pueden ejecutar en paralelo, pero todas esas funciones que se están ejecutando en paralelo, al final sí están corriendo sobre la misma línea de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces claramente SymPy él administra toda esa lógica por nosotros, por lo cual lo vuelve bastante eficiente el uso de esta librería, pues para poder hacer estas simulaciones de eventos discretos. Vamos a hacer un poco la misma lógica. Vamos a crear acá también nuestra función start y aquí vamos a colocar el self. ¿Por qué el self? Porque pues aquí va a ser una función de instancia, claramente, ¿no? Con la vamos a querer invocar. Una vez que estemos acá, déjame copiar el código que habíamos traído de allá. Entonces, ahora, esta nuevamente es la función que yo quiero que se ejecute de manera paralela, podríamos decir, con otras funciones más que se van a estar gestionando por una u otra clase o funciones que nosotros hayamos definido en particular. Entonces recuerda que eso pues lo podemos hacer mediante el environment. Entonces aquí sería self.m.process. Vamos a abrir paréntesis y aquí vamos a colocar cuál es la función que vamos a querer arrancar, ¿no? Que en este caso sería start, que es la nueva función que acabamos de crear en esta parte de aquí, ¿correcto? Entonces, nuevamente, haciendo eso, lo hacemos súper eficiente. La manera en cómo nosotros querramos ejecutar paralelamente funciones. Acá, pues esto se puede mantener igual. Claramente, pues aquí cliente ya no existiría porque estás dentro del contexto del cliente como tal. Por lo cual, esto, de acuerdo que tenemos en esta parte de acá, ¿no? Que sí son varios, pues realmente los podríamos cambiar por self. Ok, vamos a guardar. Entonces esto se mantiene, self.emp.now, el cliente con tal ID llegó, ¿no? Con tantos tickets para querer comprar en la sala. Y recuerda que aquí tenemos en self sala, ¿no? Que ya lo teníamos en esta parte de acá.
Recuerda que aquí le podríamos colocar sala para que reconozca un poco los tipos, ¿no? Por ejemplo, ahora aquí le puedo dar sala punto y claramente me va a reconocer el ID, ¿no? De esta sección de acá. Luego hacemos el self.cinema, que en este caso va a ser este de acá. Entonces nosotros podríamos colocar acá self.cinema igual a cine. Perfecto. Entonces self.cinema, que es este atributo que tenemos en esta parte de acá, .cajeros, .request. Aquí recuerda que podríamos colocar que este es un cine, tipo cine, cinema. Hacemos el request, hacemos el yield, todo esto está igual, todo esto quedaría igual y todo esto quedaría igual, ¿de acuerdo? Entonces vamos a reejecutar esta clase, ¿no? Para poder actualizar la definición de la clase como tal. Y ahora miremos, nota de que la simulación se ve mejor en el sentido de que ahora llegó el cliente número 34, ¿de acuerdo? Entonces ya estamos empezando a tener nuevamente ese efecto que teníamos con nuestra simulación anterior. Entonces acá nota que el cliente 1 llegó con 3 tickets para querer comprar en la sala 2. En el mismo minuto, claramente como él fue el primero, pues fue atendido por el cajero. El cliente, ahora en el minuto 8, ¿sí? El cliente con el ID 2 llegó con 4 tickets para querer comprar en la sala 3. Aquí claramente, como en la simulación, nosotros estamos diciendo que tenemos 2 cajeros, ¿no? y 2 cajeros automáticos. Él pues es atendido casi que de manera inmediata. Porque teníamos un cajero disponible todavía, ¿no? Entonces el cliente 2 pues llegó casi que pues, fue atendido de manera inmediata. Luego en el minuto 11 nota que el cliente 3 con ID 3 llegó con 3 tickets para querer comprar en sala 3. Aquí está súper curioso, ¿no? Porque aquí ya puedes ver de que no sucedió ese doble evento que sucedió prácticamente en el mismo minuto, sino que pasaron 3 minutos y hasta el minuto 14 el cliente 1 fue atendido, o sea, ya terminó su transacción como tal. En ese mismo minuto llegó un cliente más con el ID 4, ¿no? Llegó con 4 tickets para querer comprar en la sala 1. Luego en ese mismo minuto el cliente 3 inició a ser atendido por el cajero. ¿Por qué? Porque justo acá este cliente ya lo habían despachado y este cliente 3 pues claramente ya tiene la oportunidad de ser atendido como tal, ¿sí? Entonces nuevamente nota de que pues a él realmente le tocó esperar muy poco, pues, prácticamente 3 minutitos, pero se va dando ese efecto, ¿no? Esa simulación de que yo llego tanto tiempo, pero como no hay cajeros disponibles, me toca esperar como tal, etcétera, 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 ¿de acuerdo? A ver, aquí vamos a actualizar a un cajero automático para poder agregar ahora la lógica de qué pasa, pues claramente al cliente pues lo creamos con la configuración de que él quiera ir directamente a un cajero automático y no ir a un cajero presencial como tal, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, ¿no? Pues básicamente sería empezar a agregar un poco más de validaciones. Entonces, si quieres, déjame formalizar un poco el diagrama de flujo, ¿no? Que te estoy tratando de explicar en esta parte de acá. Entonces, el cliente llega y hace cola. El cliente solicita ser atendido. Vamos a colocarlo. A ver. Vamos a colocar una decisión en esta parte de acá. ¿Qué es lo que va a hacer esta decisión? Pues muy sencillo. Vamos a colocar por acá. El cliente, vamos a colocar, quiere
cajero automático. Quiere cajero automático, ¿no? Entonces esta es una pregunta, ¿no?, que el cliente se puede hacer. Entonces en el caso de que el cliente quiera el cajero automático, entonces el cliente solicita ser atendido por un cajero automático. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocarle su cajita. Vamos a hacerlo un poco más grandecito. Y esta sería, pues digamos, como que una de las rutas que pudiesen llegar a suceder. Aquí vamos a tener la otra. Esta claramente va a ser el camino verdadero, el camino true, vamos a decir. Y esta va a ser el camino false, ¿no? Caso de que pues, realmente el cliente solicita ser atendido por un cajero, vamos a decir presencial. ¿De acuerdo? Entonces, nota que dentro de nuestra simulación, pues de una u otra manera, estos dos eventos pues también pudiesen llegar a suceder. Ahora, nota que yo por pedagogía, ahorita lo voy haciendo por partes, porque quiero que vayas viendo las diferencias o cómo va progresando los logs de la simulación que yo voy haciendo, ¿no? Porque para mí pues me sale mucho más fácil, por ejemplo, haberte explicado el proceso, ¿no?, de la manera en como lo hice ahorita, porque claramente lo pude haber diseñado y haberme ido directamente por ese camino, ¿sí? Pero para que pues vaya viendo un poco la lógica conmigo de cómo pues deberíamos de irlo construyendo. Claramente a ti pueda que te convenga más desde un inicio, pues primero vas a hacer como diagrama de procesos, ¿no?, podríamos decir, y luego hacer el diagrama de flujo, luego tus diagramas de clases, etcétera, para pues tener una simulación pues un poco más formal. Pero bueno, no, entonces aquí podríamos llegar a tener estas dos decisiones luego de que los dos hayan sido atendidos, ¿no?, ya sea por uno o por otro cajero, ¿no? Aquí claramente pues se podrían empatar, digamos, las dos transacciones en que el cliente es atendido, ¿verdad? Entonces aquí el cliente es atendido, vamos, realmente pues aquí debería de suceder algo más, ¿no? Debería ser la decisión de si la sala que el cliente quiere comprar sus tickets, pues si hay butacas disponibles, las compra, ¿no? O hace como ese descuento o hace esa reserva. De lo contrario, el cliente se va, ¿no?, y seguiría pues básicamente sin ninguna operación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a agregar por acá otra decisión más, vamos a colocar este para aquí y este para acá. Entonces aquí vamos a ver, vamos a colocarlo así, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a agregar la decisión hay butacas disponibles. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de que sí hayan butacas disponibles, vamos a colocar otra operación con esta de acá. En el caso de que sí hayan butacas disponibles, este va a ser el camino del true. Lo que aquí debería suceder es que se reservan las butacas y por último terminaría la operación. A ver, permítame. Termina.
termina cliente. Obviamente este iría para acá y este iría para acá. Bien, cerro para acá. Bueno, este lo podríamos colocar aquí. Ok. Entonces, básicamente esta sería un poco más formal el flujograma de lo que nosotros vamos a querer simular como tal. ¿De acuerdo? Entonces, primero hagamos esta decisión, ¿no? Nota que aquí pues tendríamos que crear, digamos, ese request, ya sea para el resource del cajero automático o para el cajero personal. Eh, Aquí claramente pues lo más lógico que tú puedes hacer es antes, ¿no?, de hacer el request, no, recuerda que aquí tendríamos que hacer primero la validación. Como estamos dentro de la clase del cliente, recuerda que en compra automática está la decisión de si quiere o no, está el valor booleano de qué es lo que el cliente prefiere. Entonces aquí perfectamente podríamos decir self.compra automática y podríamos perfectamente hacer esto, ¿de acuerdo? Esta operación de acá. Y acá podríamos colocar un else, no hacer lo mismo acá en esta parte. ¿De acuerdo? Claramente aquí lo que va a variar es que cuando es compra automática, pues realmente aquí va a ser el cinema.cajero automático. No hacemos un request para esta parte de acá. De lo contrario, hacemos un request para esta parte de acá. Ahora, no es negociable, digamos, este guild, ¿de acuerdo? Siempre tendríamos que colocarlo para ambos casos. Y de aquí en adelante, pues el código se empieza a repetir, ¿no? Claramente, pues dejarlo de esta manera va a funcionar, claro que sí. Y de hecho lo podríamos correr, la simulación, en esta parte de acá. Y bueno, no tenemos logs todavía de si fue cajero o no fue cajero como tal. Lo podríamos pues personalizar. Sin embargo, pues yo sé que no te gusta ver tu código de esta manera, ¿no? Número uno, pues porque aquí el tiempo puede variar, ¿no? Yo creo que se toma más tiempo cuando vas al cajero presencial que al cajero automático. Entonces yo diría que el tiempo del cajero automático debería de ser menor al tiempo del cajero presencial. De igual manera, pues siempre se sigue viendo pues mucha redundancia de código, ¿no?, en esta parte de acá. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo más eficiente este código, pues para que no se vea tan repetitivo? Bueno, primero vamos a declarar las variables de inicio y fin, ¿no? Bueno, este rango aleatorio de cuánto tiempo pudiese tomar para el caso ideal, que el caso ideal va a ser el de la compra automática. Entonces vamos a crear ese tiempo o ese límite inicial va a ser igual a 7. Bueno, de hecho podríamos decir que va a ser igual a 5 y el límite superior va a ser igual, digamos, a unos 10 minutos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que nosotros ocupamos especializar al momento que nosotros querramos hacer el request? Pues bueno, o si en este caso el request o el resource es el cajero automático o el cajero presencial. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear ese cajero, digamos, y lo vamos a dejar como un none, ¿no? O sea, por el momento no tienes asignado nada, ¿sí? Y aquí vamos a hacer la decisión, ¿no?, que estábamos haciendo un poco abajito. Vamos a colocar self compra automática. Entonces el cajero va a ser igual a el self
self.cinema.cajero automático. ¿Sí? De hecho, creo yo que vamos a probar, tal vez no nos da problema, pero de hecho creo que podríamos hacer esto también, ¿no? Y aquí colocar if not, ¿no? Que si no es el cajero automático, cajero va a ser igual a self.cinema punto cajero. Sí, a ver, solo quiero ver cinema, que efectivamente se llama cajeros. Sí, cajeros. Y aquí claramente también podríamos especializar estos valores, ¿no? Entonces, cuando no es compra hacia cajero automático, podríamos decir tal vez que andan de 8 a 15, ¿no? Para ser un poco más realistas. Minutos para que ellos puedan ser atendidos. Ahora que ya tenemos esto, digamos que no ocuparíamos toda esta parte de acá. Podríamos hacer así. Entonces vamos a tabular, ¿de acuerdo? Entonces nuevamente tenemos nuestro caso base, que el caso base va a ser la especial. Bueno, el caso base va a ser es cajero automático, ¿de acuerdo? En el caso de que no haya sido cajero automático, sobreescribimos los valores de los casos bases para que haga el fit con el caso de cajero personal, ¿de acuerdo? Y aquí pues claramente ya no vamos a colocar self cinema tal, sino que colocaríamos cajero, ¿no? Que es la variable que creamos en esta parte de acá. Cajero.request, as request, hacemos el yield. Y acá ya podríamos colocar ese límite inicial y ese límite superior de nuestra simulación. Entonces nota que claramente pues queda muchísimo más limpio, ¿no? La simulación de esta manera. Claramente aquí pudimos haberlo hecho inclusive muchísimo más dinámico haciendo un if inline, ¿no? ¿Cuál es el if inline? A ver, aquí se me escapa un poco la sintaxis, pero es cuando tú puedes hacer una decisión directamente acá, como por ejemplo if self.compra automática, aquí iría el valor del true, ¿no? Que para la compra automática el valor es 5, de lo contrario sería vamos a ver cuánto estábamos colocando, sería 8, ¿de acuerdo? Y de la misma manera acá podríamos hacer esto, ¿de acuerdo? Sería 15, digamos, este valor de aquí. Y aquí, pues exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a colocar este if. Aquí claramente sería self.cinema.cajeros, ¿no? Entonces también lo podríamos hacer muchísimo más dinámico de esta manera de acá, ¿no? Y así ya pues tu código pues va quedando un poco más profesional. Entonces, a ver, corramos esto para ver si efectivamente funcionó esta lógica. Si no, pues lo dejamos como lo teníamos antes sin ningún problema. Y pues efectivamente parece que está funcionando bien, ¿no? Nuestro código, ¿no? Todavía cliente 42 llegó con un ticket para querer comprar en la sala 1, etcétera, etcétera. Y pues perfectamente funcionó, digamos, esta parte que teníamos en esta sección de acá. Ok, podríamos aquí el cliente tal inició ser atendido por el cajero. Aquí podríamos, digamos, validarlo, no podríamos colocar aquí automático if self.compra automática, de lo contrario pues no colocamos nada, ¿no? Entonces también podríamos hacer esto para mejorar un poco el log. Vamos a ver si tenemos el F.
si es con else. Dice que inició ser atendido por automático. Pareciera que tenemos un problema con alguna de las llavecitas. Vamos a ver si lo dejamos así, si no nos da problemas. En vez de dobles comillas con un char. Perfecto. Entonces, miremos, ¿no? Aquí el cliente 1 inició a ser atendido por cajero automático. El cliente 2 llegó para querer comprar en la sala 1. Cliente, vamos a ver, cliente 2 con ID llegó con 2 tickets para querer comprar en la sala 1. El cliente con ID 3 llegó con 2 tickets para querer comprar en sala 1. El cliente 1 ya fue atendido. El cliente 2 inició a ser atendido por el cajero automático. Entonces eso significa que el cliente 2, él ya iba con la decisión de ser atendido por un cajero automático, ¿no? Entonces hasta este punto de acá, cliente 1, 2 y 3 pareciera que ya iban con la decisión de que eran automáticos o no. Lo podríamos, digamos, que mejorar eso colocándolo desde el momento que llega el cliente. Voy a copiarme esto, el cliente tal con ID, vamos a colocarlo dentro de paréntesis esto. Vamos a volver a correr la simulación. Entonces el cliente ID, de acuerdo, este no sería automático, llegó con 3 tickets para querer comprar en la sala 2, ¿no? Entonces automáticamente el cliente 1 es atendido. El cliente con ID 2 llegó con 4 tickets para querer comprar, automáticamente fue atendido también porque digamos que en la barra pues tenemos 2 cajeros, ¿de acuerdo? Cliente 3 y cliente 4 pues llegaron minuto 7, minuto 9, claramente seguían atendiendo a ellos, ¿no? Aquí si el paréntesis está vacío es porque el cliente simple y sencillamente no solicitó el automático. Mira que en el minuto 10 el cliente con ID 5 llegó, que él sí era automático, y el cliente 5 inició a ser atendido por el cajero automático prácticamente en el mismo minuto, ¿de acuerdo? Entonces se nota, ¿no? Esas 3 colas, podríamos decir, que tenemos, que están funcionando bastante bien. ¿Por qué son 3 colas? Porque acá básicamente tenemos, según la configuración, este resource con un límite de 2 puede atender 2 colas, y este resource con un límite de 1 puede atender claramente una cola, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente la simulación pues parece que va bastante bien. Toda la lógica que hicimos en esta sección de acá pues también funcionó bastante bien, ¿no? Bastante limpio el código. Las especializaciones que les estamos dando a estas variables para poder caer justo a la sección donde el cliente empieza a ser atendido como tal. Entonces, digamos que hasta este punto esto ya lo tenemos resuelto, ¿no? Estos 2 cuadros que tenemos en esta parte de acá. El tercero sería la decisión de si hay butacas o no. Ahora, esa decisión de si hay butacas o no la vamos a hacer antes de que el cliente empiece a ser atendido. Entonces, nota de que aquí es el mensaje como que el cliente ya llegó y el cliente ya puede tomar una decisión, ¿no? De si comprar o no comprar. Aquí hacemos el timeout, que vendría siendo como, hey, ya te estoy atendiendo, ¿no? Entonces, este ya te estoy atendiendo, ¿no? Que es el proceso que está sucediendo, aquí es donde deberíamos de tomar la decisión antes de caer a esta línea de acá.
¿Qué decisión? Pues la decisión si todavía hay butacas disponibles, que por el momento no las estamos reservando, ¿no? Según cómo va el flujograma de nuestra simulación, pues prácticamente clientes llegan, piden ser atendidos, una vez son atendidos, pasa el tiempo y se van, ¿no? Entonces, ahora vamos a agregar esa decisión. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? No, pues muy sencillo. Vamos aquí a colocar sí. Ahora, ¿dónde está la información de las butacas? La información de las butacas está en la sala. Y recuerda que el cliente tiene ese atributo que hace referencia a la sala en el que el cliente pues él ya llevaba pues prepensado, ¿no? Que a esta sala es a la cual yo voy a querer ir como tal. Entonces acá en clientes, en salas, vamos a colocar self.sala.número de butacas. Este número de butacas que tenemos acá, recuerda que es un container según SymPy. Ese container, para poder saber si tiene todavía disponible o no, lo vamos a hacer a través del atributo level. Level nos va a decir, este es la disponibilidad que yo actualmente tengo. Como cuando lo configuramos en Capacity le colocamos tanto, su level actual es ese, ¿de acuerdo? Va a ser ese como tal. Entonces aquí tenemos que validar que si la cantidad de nivel disponible, que para nuestra simulación serían butacas, es mayor, recuerda que estamos en el cliente, a número de tickets, entonces perfectamente podríamos hacer esta operación de acá, ¿no? Que va a ser la operación de que el cliente efectivamente fue atendido, ¿no? Esta parte de acá. De lo contrario, un print, ¿no? Que pasó en tal tiempo, el cliente se fue sin comprar. Ahora hay que hacer esa reserva, ¿de acuerdo? Aquí ya hicimos la decisión. Aquí estamos haciendo el trabajo, podríamos decir como tal, pero hagamos también esa reserva. Para poder hacer la reserva, lo vamos a hacer siempre con el yield. Recuerda que aquí el yield es clave, siempre colocarlo, porque es ese tiempo de simulación que está pasando como tal. Entonces, aquí vamos a colocar yield self sala número de butacas y aquí vamos a colocar get. Entonces en este get de acá vamos a colocar self número de tickets. Entonces esto es lo que yo estoy obteniendo o esto es lo que yo estoy reservando. Reservo, digamos que aquí sucede. A ver, aquí pues realmente está un poco indistinto, ¿no? ¿Cuál sucede primero? Pero creo que este debería ser el orden correcto porque pues si desde aquí ya hay la reserva de un solo, ¿no? Y que acá hacemos todo el proceso, ¿no? de seleccionar las sillas, etcétera, qué sé yo, pero ya esos 4 son míos, ¿de acuerdo? Y nadie más los va a poder tocar, ¿no? 4, 3, 1, 2 o la cantidad de butacas o tickets a las cuales yo fui a comprar como tal en la simulación. Entonces, el cliente ya fue atendido, el cliente se fue sin comprar. Entonces vamos a correr nuevamente nuestra simulación. Perfecto. Y bueno, no, como puedes ver, vamos a dar scroll elements para ver todo. La simulación terminó en el minuto 118, ¿no? Que el cliente 34 inició a ser atendido. No terminó la simulación, ¿no? Porque muy seguramente
o estaban atendiendo a alguien más o lo que sea, en el mismo minuto 118 el cliente con ID 41 llegó con 3 tickets para querer comprar y pues nota que pareciera que hasta este punto de acá pues todavía teníamos butacas disponibles. Pues hace sentido, ¿no? Porque en 2 horas pues realmente llegaron máximo 34 clientes pareciera, cada cliente con 4 tickets distribuido entre más de 500 butacas, pues estaba un poco difícil que se llenaran. Lo podríamos, digamos, hacer un poco más realista, diciendo de que fueran salas chiquitas con 20 sillas o algo por el estilo, para que miremos pues un poco qué es lo que pasaría, de acuerdo, de si en algún momento los clientes se van sin comprar. Por ejemplo, el cliente 39 se fue sin comprar, inició a ser atendido, el cliente con ID 34 llega con 4 tickets, ¿no? Entonces nota que aquí en el último minuto pues, prácticamente llegó el cliente, inició a ser atendido y se fue sin comprar, porque ya la sala 2 ya estaba llena como tal. El cliente 37 también, ¿no? Inició a ser atendido por el cajero, se fue sin comprar, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces aquí está pues interesante, ¿no? Pues muy interesante cómo la simulación corre, ¿no? Y cómo cambia, pues dependiendo de cómo nosotros vayamos configurando estos parámetros o esta calibración de cómo queremos que la simulación se ejecute como tal, ¿de acuerdo? Nuevamente creo yo que pues lo correcto serían unas 100 butacas, ¿no? Claramente si hablamos de un cine pues poco grande, inclusive pudiésemos llegar a tener más de 100 butacas como tal. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, hasta este punto de acá, pues creo yo que cumplimos con todos los puntos de la simulación, ¿no? Porque reservamos, termina el cliente. Entonces, básicamente esto es pues como que lo que simulamos, estas fueron las clases que creamos, ¿no? Y esto fue un poco la idea inicial de la simulación. Claramente falta la parte más importante, porque pues si bien es cierto estoy leyendo acá qué pasó, pero si te pregunto en qué minuto las salas se llenaron, ¿no? Por lo cual si yo quisiera decirle a un cliente, hey, si llegas 2 horas antes, no, normalmente en las salas, en los primeros 30 minutos, 2 horas antes de que inicie la función, se hace un sold out, ¿no? Se vende todo, ¿no? Entonces muy probablemente no vas a poder comprar alguno como tal. Entonces si yo quisiera empezar a responder un poco esas preguntas, pues ocuparía, digamos, de una manera pues, un poco más eficiente de poder leer esos datos. Claramente eso lo vamos a hacer mediante data frames. Aquí, digamos, rápidamente, aquí por ejemplo con la simulación de que son 100 butacas, yo podría ver cómo quedaron disponibles, ¿no? Por ejemplo, for S de salas in simulación punto cinema punto salas, ¿de acuerdo? Aquí ya podría ser mi print. Esto claramente es una sala. Entonces aquí podríamos colocar s.id y acá con cuántas butacas se quedó disponible. S. Vamos a copiarlo. A ver, yo creo que si pongo sala para identificar el tipo de dato, a ver si lo reconoce. Pareciera que no. Entonces, vámonos a la clase de la sala. Num butacas. Punto level. Vamos a ver. Level. Perfecto. Entonces,
nota que quedaron con 70, 74 y 85, ¿no? Igual, pues se ve que quedó bastante bien, ¿no? Para 100, pareciera que no vendió mucho, ¿de acuerdo? Pero bueno, no, aquí todavía podríamos decir que está bastante ideal porque pues realmente en una simulación no es como que llegue cliente por cliente, ¿no? Sino que en algún momento pueden llegar 5 clientes de un solo, 7 clientes de un solo, por lo cual aquí podríamos inclusive hacer la simulación de que varios clientes llegan al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Recuerda que aquí lo que hace que suceda esa espera es este yield que tenemos en esta parte de acá. Por lo cual nosotros aquí pudiésemos colocar, por ejemplo, un for in range, ¿no? Y aquí podríamos colocar un random.randint y vamos a decir que nos devuelva un máximo de 7 clientes, ¿no? Para darte un ejemplo. Entonces, una vez ya tenemos esto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podríamos hacer la simulación, ¿no? De que cada vez que hacemos una iteración de este while, pueden llegar entre 1 a 7 clientes de manera aleatoria, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a correr la simulación nuevamente y vamos a ver el error que tenemos. Pareciera que el error está... Vamos a ver. Quiero correr nuevamente las clases. For in range random run int missing one required possible argument b. De 1. Vamos a colocarlo de esta manera. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, nota que aquí, por ejemplo, en esta tirada llegaron 4 clientes. Está súper bonito porque llegó cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, ¿no? Estos dos primeros de acá llegaron queriendo ser atendidos por personas, estos dos por colas, por lo cual cliente 1, 2 y 3 pues fueron atendidos de manera automática, ¿no? Cliente 4 no, porque la configuración que tenemos es que tenemos solamente una caja automática, ¿de acuerdo? Por lo cual él va a tener que esperar que 3 termine de ser atendido. Corramos, miremos a ver, nota que al final todavía pues quedamos inclusive con butacas disponibles, ¿no? Entonces en esta simulación, ¿no? Donde tenemos 3 salas con con prácticamente 300 butacas en 2 horas, llegaron pues 51 clientes y a los 51 clientes se les pudo atender sin ningún problema. La sala 3 fue la menos popular, sala 1 llegó casi a un 50%, 40% de ventas, por lo cual está pues bastante bien, ¿no? Y así pues sucesivamente, claramente tú te puedes poner a inventar distintos tipos de escenarios, ¿no? De cómo tu simulación pudiese llegar a correr. Lo vamos a dejar hasta aquí. En el siguiente video vamos a crear los data frames que nos van a ayudar a poder capturar todos estos eventos que están sucediendo en esta sección de acá y vamos a empezar a analizarlos y pues a responder a ciertas preguntas que nos gustaría plantearnos de la simulación, ¿de acuerdo? Entonces, dicho eso, pues vamos a dejarlo hasta acá. Espero que tú también hayas llegado al punto de haber hecho tu diagrama de clases y pues haber hecho un par de iteraciones de tu simulación para ver qué tal